Bueno, hoy van a hablar aquí los trozos de mierda. Es que no sale el libro en la vida. De hecho, estoy pensando en darme de alta autónomo, ¿sabes? El nivel intelectual actual es muy bajo. Yo no sé cómo se han dado cuenta, tío. Cago en la puta. Bueno, pues... después de las críticas hacia nuestra persona, queremos anunciar el fin del podcast. Sí. Esto se ha terminado. No paramos de llorar. Porque Irene Montero se ha colado en nuestra cabeza y no tenemos un pensamiento crítico ni un nivel intelectual alto porque no nos hemos leído un libro en la vida, ni un libro de historia en la vida. Y de hecho todo lo que tenéis aquí es todo decorado. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a hablar ya. Vamos a empezar, ¿no? Nosotros hacemos de pueblo. Nosotros somos de pueblo. Somos de pueblo y tenemos acento. El acento, con acento. ¿Sabes cómo huele esto? Huele a acento, Huele a... a poderío. Huele un poquito a... En fin, tío, me pasó el otro día, cuando digo el otro día, estoy hablando de hace unos meses. Que estaba yo con mi familia y unos amigos de mi familia, tienen unos hijos que tienen 12 años o así. Y le regalaron una bici al muchachillo. Y digo, ten cuidado con las viñas. Digo, ten cuidado, te vayas a tirar ahora que está nueva por las viñas. Y me dice el niño, ¿qué son las viñas? Las viñas son en el campo, en medio del campo, al lado de la Virgencita, una cuesta, ¿no? Digamos, de unos 75 grados de inclinación. Espectacular esa cuesta. Una cuesta en ángulo recto. Claro, que prácticamente. Que tiene una grieta enorme en medio. Claro. Y es para matarte. Pues nosotros de chiquitillos lo que hacíamos era coger las bicicletas y tirarnos por esa cuesta. Porque hay que pasar el tiempo libre, de alguna manera. Y me dice el niño, ¿las viñas qué es? Y le digo al padre, ¿estos niños no saben lo que son las viñas? Y me dice, no. Dice, eso ya se ha quedado. Digo, ¿pero cómo que se ha quedado si realmente yo le llevo 12 años al niño? En No plan, es tanto tiempo. ¿cómo ha cambiado la manera de ver la infancia Y la bicicleta, ¿eh? y la bicicleta? ¿Cómo ha podido cambiar la infancia de los 90 a los 2000? Teniendo en cuenta que nosotros somos del 98, que no somos ni de estamos los... ya pegando. Que no somos de los 90, que nosotros digamos, sí, no, los 90, pero somos del 98 y somos de un pueblo. Entonces, ¿cómo varía la infancia en 10 años? Y también, ¿cómo varía según si se vive en una ciudad o en un pueblo? Hay un abismo. Hay Hay un un abismo. abismo cultural entre los pueblos y las ciudades, tío. Enorme. Muy gordo. Y yo creo que eso se nota. O sea, se nota el niño que se ha criado en un pueblo y el niño que se ha criado en una ciudad. Ni mejor ni peor, es decir, No vamos a caer en el monólogo de Dani Rovira. Claro. Pero es verdad, tío. O sea, ni mejor ni peor, ¿no? Pero el niño que se cría con la bicicleta por el campo... Yo me he caído de veces por el campo con la bicicleta, me cago en la puta. Yo me he sollado la rodilla, que creo que igual eso es una de las causas de por qué me duele a mí la rodilla. Y cositas que te llevas. Claro. Y es el ambiente del pueblo, ¿no? No era lo mismo irte a jugar en medio de la carretera, como yo me iba, en un pueblo que en medio de la carretera de una ciudad, obviamente. Y el hecho de... Ya la diferencia es simplemente el hecho de tener tu puerta abierta. Eso es. De tener la bicicleta en el San Juan, con la puerta abierta, y no tener miedo. Lo típico que sale tu madre por el balcón, niño, a comer. Y eso, y recuerdo eso, mi madre saliendo y... Niño, a comer, a cenar, lo que sea. O te vas a la piscina solo con tus amigos. Sin embargo, a día de hoy la infancia, digamos que ya independientemente de que sea pueblo o ciudad, se reduce a un teléfono móvil. ¿Cuándo pillaste tú tu primer móvil? Yo mi primer móvil lo pillé con, yo qué sé, 14 años, tío. No tenía... O sea, el móvil creo que no tenía ni wifi. O sea, era una cosa que yo creo que solo podía mandar mensajes y llamar y poco más. Y yo me acuerdo que yo quería una BlackBerry, tío. La BlackBerry del tecladito, ese era guapo. Mi primer móvil fue una BlackBerry. Sin embargo, antes yo usaba un Nokia que había en mi casa, un Nokia gris. Sí, un ladrillo, tío. Sí, eso era Dios. Ese era Dios, me cago en la puta. Y me lo llevaba yo para las excursiones para si mi madre me tenía que llamar. Sin embargo, mi primer móvil no fue hasta bien avanzada eso, digamos. Y todavía estaba el 20, etc.
Y fue en el primer momento en el que tuvimos un contacto con el internet. Sí. Llevar el internet en tu bolsillo y que no fuera llegar a tu casa y en un rato libre ponerte en tu ordenador. Sí. Porque el internet antes era un ratito en tu ordenador y te iba. Y eso modificaba la forma en la que jugaban los niños, ¿no? Por eso he dicho antes que se nota un poco la diferencia entre el niño de pueblo y de ciudad, porque el juego forma parte de la educación de un niño. Muy importante. Y no es lo mismo jugar delante de un ordenador con una pantalla y conectado con tus amigos online, que está de puta madre y que Te echas un veas, rato guay, Es ocio. a lo físico, ¿no? Al pegarte pedrada. ¿Tú le has pegado pedrada a tus amigos, tío? Porque, escúchame, eso era deporte de riesgo, tío. Conoce la respuesta. Nosotros habitualmente no pegábamos pedradas, pero sí que de chiquitillo, en Parbolitos te hablo, en el patio del colegio había una arenal así muy grande y lo que hacíamos era mojar la arena y hacer bolas de barro y nos tirábamos los del A contra los del B. Eso era mitiquísimo. Pero nosotros cogíamos una silla de pupitre de la escuela y nos poníamos a hacer como si fuera un paso de Semana Santa. Lo que es la creatividad de un niño. Sí. Sin embargo, pese a que a día de hoy con esto tengamos toda la información y todos los estímulos a la mano, al tener tantos estímulos, la creatividad yo creo que decrece por el simple hecho de que ya no necesitas usarla tanto. Sí, lo tienes más fácil, ¿no? Lo tienes más fácil. Hoy puede que descrezca también, yo creo incluso también que a lo mejor no se pierde tanto, pero se transforma. Es decir, ahora necesitas ser creativo en otras cosas, ¿no? En organizar un juego en el que se valora a lo mejor las capacidades físicas, como puede ser... El pilla-pilla. Exacto, el pilla-pilla, el escondite, la habilidad, tal, la puntería, lo de la piedra. El balón prisionero me flipa. El matar. El matar. Pero, y ahora pues la creatividad es más, pues, yo qué sé, coges una pistola y tienes que matar a tu avatar o al avatar de tu colega, no sé qué. Y ahí lo que se valora es la creatividad, pues bueno, de coger este arma, ¿sabes? No sé, porque yo a eso juego poco. Aún así, es eso, ha cambiado muchísimo la manera de jugar, la manera y la manera de comportarnos con los demás en nuestro día a día, porque yo recuerdo antes de que aún me lo sé de memoria, el número de teléfono de la casa de algún amigo mío, y tú llamabas, ¿está Antonio? Deja que se ponga. Se ponía, escúchame, que vamos a las 5 en el Parque de la Caseta o en el Berrá, vamos a jugar al fútbol, he hablado con Semi, con quien sea, y a las 5 estabas allí. A día de hoy las conversaciones, las relaciones interpersonales, la manera de quedar con la gente es muy diferente. Virtualizado, sí, yo iba a la puerta. Ahora eso es yo otra. Ni llamaba, o sea, yo, ¿te sales a jugar? Sí, no sé qué. Ahora tú llegabas, llamabas. Oye, ¿está Francisco? Sí. ¿Está comiendo? Bueno, venga, lo espero. Y esperaba allí, terminaba de comer. Y entrabas y te quedabas así con tu amigo. Claro. Esperando que hicieran los deberes y te decías tú, ya, vámonos al colegio a jugar al fútbol. A día de hoy es, y yo espérate, que no termine todavía, venga, vale. Y yo está ya, y yo no, y yo... Por aquí. Si no estuvieras pendiente del móvil, a lo mejor acabas antes. ¿Vale? No, pero sí, es muy diferente. Claro, tío, y al final un pueblo... no estamos hablando de ni mejor ni peor, no. Son cosas diferentes. Claro, exacto. Estamos abordando el contexto en el que se educa un niño, y es verdad que en un pueblo, al no haber ese barullo de gente... La seguridad diferente. Exacto, ese tráfico excesivo de coches, de personas, Tú ten en cuenta el conocimiento también, o sea, el que todas las personas del pueblo se conozcan, eso a los padres les daba tranquilidad. Tú ten en cuenta que nosotros, era justamente lo que te iba a decir, ¿cómo se llama el vecino de al lado, Josema? No lo sabemos. Claro. Nos lo hemos cruzado un par de veces, pues nada, y poco más. ¿Conocemos a quién del bloque? Nadie, y son nuestros vecinos. Claro, y nos escuchan decir gilipolleces aquí mientras grabamos, ¿sabes? Que, no sé. Y sin embargo, tú ibas por el pueblo y el mayor desconocimiento de alguien era preguntarte, ¿tú de quién eres? Y te lo decía, yo de la cachorra. Tío, niño, qué guapo. No, qué guapo, qué grande estás ya. Qué grande estás ya, qué gordo está puesto, ¿eh? José Manuel eras tú, ¿no? Sí, José Manuel, claro, el lío de 11 y yo. Y yo vinculo también mucho los pueblos con las abuelas, tío.
Pues claro, con los por abuelos. supuesto, por supuesto. También el hecho también de... Échame, ven, que o los jeringos. El otro El día... domingo de jeringo, tío, el domingo de Escúchame, jeringo. Escúchame, el otro día fui al pueblo y le dije a mi abuela ya está bastante más mayor que antes, ya no es como antes, ¿no? Y le digo, llevo sin comer jeringo, la tía se despertó a las 8 de la mañana para hacerme jeringo y yo me fui para allá y digo yo, a comer jeringo. Justo antes de venirme para acá a Sevilla, digo yo, hostia, cómo echaba de menos yo ese sabor. Sí. Qué recuerdos me trajo y fue como... Y me dio la receta y dice, ¿para no te hagas el tú? Y yo como, hostia. Sí. Y es que Es eso, tío. esa infancia, yo creo que nunca la vamos a perder, esa nostalgia y por eso... Claro, ahora podemos incluso hablar también de los contras también de los pueblos, ¿no? Contra, ninguno. Ninguno. ¿Empiezas a fumar con 12 años? Sí. Eso es una ventaja. No, hombre, ni mucho menos. No, pero el tema de la libertad y ese contacto con la naturaleza, al fin y al cabo, que se crían los niños. Y un dato, desde mi punto de vista, muy curioso es que la gente que se cría en ciudad siempre se vincula con un pueblo o con un pueblo materno, del abuelo tal, y lo usan como... Su pueblo. Exacto, su pueblo y como escapada vacacional, ¿no? De si tenemos vacaciones, nos vamos al pueblo. Tenemos que nos vamos al pueblo. ¿Por qué te vas al pueblo? Claro, ¿qué te da el pueblo que no te da la ciudad? Pues si te vas de vacaciones probablemente te da desconexión, tranquilidad, ¿no? Y yo tengo un caso en mi propia calle. Al final de la calle hay unos madrileños, viven unos madrileños que vienen pues, de Higos a Breva y porque tienen familia allí. Y uno de los motivos de ellos de ir al pueblo es eso, la desconexión, la tranquilidad, el salirte a pasear. Sí. Que a lo mejor en una ciudad como Madrid, yo vivo en Madrid y tú sales, es verdad que sales a pasear y está el Parque del Retiro y hay parque tal, no sé qué, pero respiras tensión, respiras estrés, tío. Al fin y al cabo, tío, el tema del pueblo, más que buscar la tranquilidad, buscar conexión con la naturaleza, lo que tú quieras. Pero esa tranquilidad del pueblo, ¿por qué no se vive en Sevilla y qué consecuencias tiene? Hablo de Sevilla porque vivimos aquí, ¿no? Sí. ¿Y qué consecuencias tienen nosotros? Porque lo dijiste tú, ¿no? Que quizás lo mencionó Juan y Medio en un programa de esto de lo suyo. Estas personas mayores, llámese nuestros abuelos sobre todo, ¿no? La generación de nuestros abuelos y la anterior, que han vivido lo que han vivido una guerra, que han vivido la transición, que han hecho tanto por luchar por nosotros. Que a lo mejor mi abuelo Julián empezó a fumar, no sé si con 10 o con 7 años, y 80 y tantos años, está el tío ahí. Sí. Y sin psicólogo, como tú dijiste, sin ese estrés y lo dañino que puede llegar a ser el movimiento tan apabullante que existe en las ciudades. Y es lo que me hace a mí echar de menos el pueblo muchísimas veces, el hecho de decir, ¿cómo pegaría irse a la sierra y a coger espárragos con mi padre? Sí, yo se lo escuché, creo que fue una entrevista, no sé si fue en El Hormiguero, a Juan y Medio, ¿verdad? Una persona, coño, que trata todas las tardes con abueletes, que buscan pareja y que en este caso lo que buscan es no estar solo, ¿no? Y él a la conclusión, después de hablar con no sé cuántos abueletes, pues verdad, la conclusión que le escuché y me parece totalmente acertada es eso, es como una generación de personas que han hecho su vida en los pueblos, que han levantado pueblos, que han criado a 6, 7 hijos de media por familia, sin recursos, con todos los problemas del mundo, con toda la precariedad del mundo, en años de posguerra, como tú decías, de hambruna. De leche en polvo. Sí, y mi abuelo, vacas, o sea, mi abuelo tenía vacas, criaba vacas, vivía de las vacas y consiguió levantar, oye, una familia. Mi otro abuelo, igual, un pequeño supermercado y con 5 hijos arrastrando y sacó adelante una familia y sin psicólogos, ¿no? Porque claro, ellos mismos veían el problema y decían, y yo, machete y a tirar para adelante, tío, tirar para adelante, y han levantado lo que han levantado. Y otra cosa que me llama la atención, que lo hemos comentado, es cómo esta gente,
con una calidad de vida empobrecida están durando tanto, tío. Es que es eso. Fumando desde la infancia. Bebiendo vino. Bebiendo todos los días. Pasando calamidades. Y están durando 80, 90 años. Y una de las razones que yo creo que explican eso es el contexto del pueblo, ¿no? Esa ausencia de estrés, esa conexión con la naturaleza, es estar tranquilo, dedicarte a tu huerto, salirte por la mañana, te dar sol la cara, sentarte en tu banquito. Sí, es eso, valorar Es- la tranquilidad, valorar la paz y sentirte a gusto y feliz Con lo que con tienes. lo que se tiene. Sí. Exactamente. Totalmente. De hecho, yo tengo mi vecino de arriba, son una parejita ya de unos 80 años, viven de su huerto, tío. Viven de los tomates que le da su huerto, se hacen gazpachos, salmoreos, de su huerto, de las lechugas, de no sé qué. Y es eso, ¿no? Es una de las principales causas de muerte, diría, no tengo los datos, pero podríamos encontrar datos que a lo mejor lo afirmen, de muerte a día de hoy es el estrés y la ansiedad, ¿no? Nos han estresado y nos han puesto unos objetivos. Y yo lo relaciono un poco con el pensamiento de Byung-Chul Han, un filósofo actual, de los más famosos junto a Zizek, quizás, no es que nos estén obligando a hacer algo que no queramos hacer, sino que nos están dando la libertad de podéis ser mejores, y eso mismo nos está comiendo a nosotros la cabeza. Somos nosotros mismos los que nos comemos las cabezas nosotros. Sí. Sin embargo, supongo que cuando no existía esa cultura de la superación, de ser mejor persona, que no había los coaches de motivacional y cosas así para que tú seas tu mejor versión, Sé tu propio jefe. pues cuando te ibas al campo y cogías espárragos y cuando cogías un manojito así decías tú, Ya Madre estoy, mía. ya está el tío, Esto ya es está la- hecho el día. esto es la vida. Ya está hecho el día, sí. Cogías tu hoja de palmito, le hacías el nudo con la hoja de palmito porque Sí. no te llevabas ni una cuerda, porque no te hacía falta. Sí. Y te volvías a tu casa y te hacías una tortilla de espárragos de puta madre. Y va un poco vinculado también, creo yo, con el budismo y con ciertas filosofías y religiones que hablan de la ausencia de deseo como forma de evitar el dolor. ¿Cómo puede ser con unas personas que eran analfabetas, como son la mayoría de nuestros abuelos, la generación de nuestros abuelos, por desgracia, la mayoría es analfabeta, pese a que sus padres sí que supieran leer y escribir? Un dato muy curioso de la historia de España. Ser analfabeto, en ese caso, no es lo mismo que ser tonto. Me lo decía mi abuelo Julián, dice, yo soy analfabeto, pero no soy tonto. Es la sabiduría que te da la calle. La vida, la experiencia. Sí, 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 sí. O sea, no son, claro, exacto. Yo creo que por eso estamos tan agradecidos de haber pasado la infancia en un pueblo. Sí. Por las experiencias que tenemos. Totalmente. Y te da una visión muy particular de la vida. Y por poner contrapunto, porque nada es tan bueno ni nada es tan malo, siempre hay un mix de las Claro, cosas. digamos que aquí está hablando un poco la nostalgia, ¿no? Y Claro. por eso estamos hablando de nada más que de lo positivo. Claro, y me parece muy positivo, ¿eh? O sea, pero es verdad que uno de los problemas a día de hoy de los pueblos es la despoblación, ¿no? Sí, ¿eh? ¿Por qué? Y es a lo que voy, es analizar el por qué estamos perdiendo, quizás por digamos, un enfoque nostálgico, como decíamos, estamos perdiendo esa pureza de los pueblos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque las ciudades se van haciendo más grandes. Y es verdad que los servicios, los recursos que te va a dar una ciudad para el crecimiento propio van a ser, obviamente, por lógica, mayores que un pueblo. Y ya un niño cuando se educa, en mi caso, ya la educación de un pueblo, las instituciones educativas que hay en un pueblo, al tener pocos recursos, tienen una limitación. Que solo llegan a cuarto de la ESO o solo llegan a segundo de la ESO. Entonces, si tú tienes la inquietud de seguir estudiando, si tú quieres proyectarte hacia una cosa, pues, hostia, te tienes que ir, ¿no? Y en cuanto a empleabilidad, una ciudad siempre va a tener mucha mayor empleabilidad que un pueblo porque tiene más empresas, porque tiene más variedad de sectores, más Más personas y por ende mucha más amplitud. posibilidad, ¿no? claro, al final es estadística, ¿no? Es decir,
¿Dónde tienen más posibilidad? ¿En un sitio que tiene 3 opciones o en un sitio que tiene 25, ¿no? Y no está malo irse a una ciudad, sino olvidar los pueblos, que yo creo que también es un problema de la despoblación. Y sobre todo a nivel institucional, olvidar ese apoyo, no solo económico, sino de otro tipo hacia los pueblos, ¿no? A mí me recuerda a una doble visión que podemos hacer aquí, digamos, tirando un poquito de sentimiento patriótico andaluz o de pueblo, etc. Esta doble visión de en Andalucía no hay industria, no hay un núcleo económico muy fuerte y España nos tiene olvidados, el Estado. Deberían de tener más en cuenta Andalucía porque es la principal potencia de materias primas, de nuestro aceite, de nuestra... Y con los pueblos y las ciudades pasa lo mismo. Los pueblos no son las principales potencias económicas, sin embargo son las principales potencias productoras de materia prima. Y desde las ciudades se olvidan de los pueblos, al igual que desde el Estado español se olvidan de Andalucía. Porque... Sí, no, claro, al final, claro. El problema es cuando... La base de la economía también son las ciudades. El problema es cuando se le da primacía a las ciudades por encima de la economía que te dan los pueblos. Ese es el problema. Es decir, los pueblos te dan una cosa, las ciudades te dan otra, sobre todo en el sector servicio, que es el sector terciario. Pero es que exacto. Sin primario no hay. Exacto, es decir, para yo tener un producto de cosmética, un perfume, no sé cuánto, necesito de lo otro. Y viceversa. Lo otro, si no tiene salida al sector terciario, al sector servicio, también se cae, porque no le da salida a ese producto y al final no sería materia prima ni tendría ese origen, ¿no? Ahora es verdad que ahora hay iniciativas de descentralización de las instituciones. Es decir, aquí en Sevilla le han aprobado un proyecto para ser sede de la Agencia Espacial Española, y la van a hacer aquí en Sevilla. De puta madre. En Murcia también van a poner otra sede institucional de no sé qué, no sé cuánto. Eso es una iniciativa que lo que hace es que el poder que ejercen las instituciones, las sedes de las instituciones sobre un territorio, que lo centralizan, pues sea equitativo a lo largo de todo el territorio. No que todas las instituciones importantes se concentren en Madrid, coño, pues ponme un tribunal en Albacete, ponme un tribunal en Cáceres y dame otro recurso que yo pueda tener, coño, un abanico más amplio de decir, coño, aquí tenemos esto, aquí tenemos esto y aquí tenemos esto. Estoy completamente de acuerdo, sin embargo parece que estamos haciendo lo contrario. Ya. Llevamos años escuchando noticias acerca de la red de trenes en Extremadura y hablando de la España vaciada y de cómo se sigue vaciando, ¿no? Porque en mi pueblo precisamente ahora mismo tenemos que ir en autobús y yo tengo que ir en cercanías hasta Utrera y después desde Utrera coger un autobús hasta Pedrera y es un transcurso de 3 horas. Ahí. En un pueblo que está a 120 kilómetros. Si no nos centramos en, como tú dices, en afianzar el músculo que pueden llegar a tener nuestros pueblos, al final un músculo se atrofia. Exacto. Si no entrenas. Ponme carreteras que estén bien asfaltadas en un pueblo para que yo me pueda comunicar con la ciudad. Ponme transporte público para que yo pueda ir a la ciudad. Y dame facilidades para que si yo no puedo encontrar lo que busco en un pueblo, lo pueda encontrar en el pueblo de al lado, o en la ciudad de al lado, o en algo que no tenga que tardar un día en llegar. Y en fin, y todo lo que hemos hablado, ¿no? Sin embargo, que las aspiraciones, ¿no? Ya que hablamos antes de lo positivo y negativo de una ciudad, que las aspiraciones no se comen canto de esto, Sí. de estos pueblos. Porque si de algo tienen bueno es el saber estar. Yo lo llamo saber estar porque es cuando yo estoy en mi pueblo estoy de una manera diferente a como estoy en Sevilla. Sí, totalmente. Y no se puede perder tampoco ese encanto. Ni se puede ni se debe. No. Tenemos que... De hecho, yo creo que uno de los encantos que tiene España son sus pueblos. Yo diría que son los principales. Totalmente.
cuando hablamos de turismo y pensamos en irnos por ahí, y después tienes yo qué sé, ese Penny de las bodegas y es precioso. Pueblos que están construidos en esta montaña, ahí en un resquicio de una cantera, ahí al lado pegaditos a un río. Ahí. Y aquí se ha descubierto una de estas romanas y aquí... Eso. Y tenemos que poner valor. Eso. Las ciudades tienen mucho valor, sí. Pero el problema es cuando se le da mucha más importancia a las ciudades y descuidamos los pueblos. Sí, exacto. Completamente. Ya está, aquí, vámonos ya. Un besito, gente. Un besito. Esta taza. ¡Ah, la taza! Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.